Se calienta la mañanera en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da a conocer los archivos que ocultaron los malos gobiernos del pasado sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como FOBAPROA. El origen, consecuencias y responsables del rescate financiero, aprobado en los años 90, que dejó en quiebra al país y que se ha convertido en una deuda eterna para todos los mexicanos, beneficiando a grandes empresarios y banqueros y dejando en el olvido y pobreza a millones de mexicanos. A través de un video difundido desde Palacio Nacional, la presidenta de México quiso recordar el peso histórico y económico del FOBAPROA en la deuda pública del país, así como destacar el impacto negativo que ha tenido en generaciones de mexicanos. Durante la presentación, la presidenta Sheinbaum Pardo expuso cómo fue el manejo del FOBAPROA por parte del expresidente Ernesto Zedillo, a quien indicó de convertir deudas privadas en públicas. Además, señaló que esa decisión afectó a millones de familias que enfrentaron tasas de interés desproporcionadas y pérdidas económicas devastadoras. Pero esto no es todo, ya que dan a conocer el lado oscuro del periodo de gobierno de Ernesto Zedillo. Un joven reportero expone su vida al mostrar a la presidenta de México las pruebas contundentes de que Ernesto Zedillo estaba relacionado con los inicios del narco en esa época de su gobierno. Esto dejó sin palabras a la presidenta de México y de esta forma reacciona toda la información que se manejó en la conferencia de prensa, información que por muchas décadas estuvo oculto a los ojos de los mexicanos, pero ahora todo sale a la luz. Hice una invitación a Pablo Gómez, porque hoy sí vamos a hablar del FOBAPROA. Entonces, primero Marat, luego vamos a presentar un pequeño documento que hicimos sobre cómo fue que se dio el FOBAPROA, qué significó. Y después Pablo, que estuvo muy vinculado a lo que significó la auditoría del FOBAPROA, pues nos va a platicar, que tiene mucho conocimiento sobre este tema. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses.
El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877,7 millones de pesos. En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1,376,000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó 25 millones de dólares a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez, y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165,000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30,000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA IPAB consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. Pablo.
Muchas gracias, Presidenta. Felicidades a ustedes como trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores. No se preocupen, no voy a leer esto. Lo que acabamos de ver es una buena exposición sintética de una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias, que nada de eso predominó en el poder de entonces. La tendencia hacia la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral, pero no se debió al hecho de que iba a haber elecciones, sino de la situación de la economía y de la política de Carlos Salinas de contener de manera artificial el tipo de cambio. Esto generaba un impulso hacia la salida de capitales de los dueños del dinero, que buscaban pues ciertas garantías del mantenimiento del poder adquisitivo de sus fondos. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debería actuar con fuerza frente a esta tendencia porque iba a haber elecciones. Ese era el argumento principal, que después de las elecciones ya se iba a componer todo. Después de las elecciones las cosas empeoraron muchísimo más por la presión. Durante esta época, este periodo, los bancos daban créditos quirografiarios, es decir, sin ningún respaldo, nada más con la pura firma del que recibía el crédito. Créditos millonarios, créditos a personas relacionadas con los bancos, es decir, accionistas, altos funcionarios de los bancos, parientes de los gerentes. Hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de pesos. Esto está documentado. Ahora vamos a hablar de eso. Claro, en el momento en que estalla la crisis, el secretario de Hacienda dice, y el nuevo presidente dice, es que no sabíamos nada de los bonos que había estado Salinas emitiendo. ¿Cómo que no sabían nada si eran miembros de ese gobierno? Pues ¿de dónde llegaban? Llegaban del mismo grupo político. Zedillo no iba a ser el candidato, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe. El candidato era Colosio, él fue, digamos que el relevo. Pero Zedillo era el coordinador de la campaña de Colosio. Entonces había estado en el gobierno directamente, tenía conocimiento de eso. Su carrera como funcionario alto pues fue en el fideicomiso para cubrir los riesgos cambiarios, que era pues un instrumento para sustituir confianza por soluciones a los problemas de deuda en dólares de los empresarios.
Perdón. Entonces, veamos cómo se hizo, cómo se construyó este edificio de FOBAPROA. El FOBAPROA empezó a operar dando bonos, fondeando a los bancos que tenían dificultades de cobro. Una cantidad enorme de créditos que estaban en cartera vencida y que el FOBAPROA asumía a cambio de bonos que se le entregaban y entraban al activo y al patrimonio del banco. Entonces, FOBAPROA empezó a cubrir adeudos privados. Esta no era la función. La función del FOBAPROA era una especie de seguro para proteger el ahorro bancario. Cuando un banco entraba en dificultades, la Comisión Nacional Bancaria intervenía al banco y entonces lo podía sanear utilizando las cuotas pagadas por los bancos al FOBAPROA y cubriendo, por lo tanto, determinados quebrantos, aunque no había un techo como después se puso, de todas maneras, pues eso estaba en dependencia de la política de la propia autoridad del país. Empezaron a dar. En la Cámara no había informe, no se informó nada a la Cámara. Estaban simplemente pues regalando dinero, pues, para decirlo en términos llanos. Hasta que hubo ahí una pequeña rebelión y dijeron, bueno, pues tienen que informarnos. Y fueron a informar. El asunto era mucho peor que lo que suponíamos. Las cosas ya estaban en un nivel verdaderamente insostenible. ¿Quién va a cubrir todo esto? Del desastre. La economía del país estaba mal, la inflación galopaba, el tipo de cambio llegó hasta 11 y pico, venía desde 3 con la reforma, ¿se acuerdan? El cambio de los pesos llegó hasta 11. Bueno, entonces se hicieron dos bandos. Hay en México y en la historia una tendencia a que haya dos bandos, por más que se hacen esfuerzos para que haya más bandos, ¿no? Hay países donde hay más. En México siempre hay la tendencia a que haya dos posiciones, dos bandos. Al principio no era así, aparentemente. La primera proposición era mantener la política que se había iniciado con el programa de rescate. Cubrir sobre la base de unas reglas muy laxas los créditos que los deudores, los grandes deudores, no podían pagar. El programa para pequeños deudores era aparte. Lo separaron porque eran cantidades mucho menores y el regateo era mucho mayor, o sea, al pequeño deudor le tocaba cubrir un porcentaje mayor del adeudo por una razón, porque muchos de ellos eran hipotecarios. ¿Y qué? Si no pagaban, perdían la casa. Entonces los podían extorsionar, vamos a decir, así. Entonces, ese programa que todavía subsiste como el rastro, como un adeudo, nunca tuvo una importancia grande. Ellos presumían mucho de su programa de pequeños deudores, pero les salió baratísimo y los pequeños deudores pues, tuvieron que pagar una buena parte. Los grandes deudores, pues no.
Así no fue la historia. Era muy laxa la norma. Entonces, la segunda propuesta era que el gobierno de México asumiera acciones sin derechos corporativos, que los dueños de los bancos siguieran manejando los bancos y el gobierno no interviniera en la administración, tuviera con la emisión de bonos una parte, la parte necesaria de acciones para fortalecer el activo de los bancos y que estos siguieran operando. Con el tiempo, una vez que los bancos empezaran otra vez a tener utilidades, que era previsible que dentro de un determinado tiempo, pues lo obtuvieran. Entonces, con las ganancias, productos de las utilidades de esas inversiones de capital, de esas acciones, empezarían a amortizar las mismas acciones. Entonces, no sabíamos exactamente cuánto tiempo iba a durar, pero desde luego no 25 años, era imposible. Si se hubiera resuelto se hubiera empezado a resolver en el momento en que, como ocurrió, los bancos empezaran otra vez a tener utilidades. Ahora tienen unas utilidades grandísimas, pero no amortizamos nada. Nada. Un año después en Japón, esta propuesta se aplicó, la que yo presenté. Y les fue bien, digo, dentro de lo que cabe, tenían una crisis espantosa, pero salieron. También lo hizo el presidente Obama, lo comentábamos hace un momentito, lo recordábamos, con algunas empresas, en lugar de hacer ese salvamento, decir, te doy dinero y me cobras los intereses de lo que te estoy dando. ¿Cómo? Era este sistema, que duró poco tiempo en la política de Obama de salvamento de empresas grandes. Algunos bancos entonces quebraron, los dejaron quebrar, pero lo que estaban protegiendo era la economía, la producción. Y lo hicieron bien. Bueno, del mundo entero, el que peor lo hizo fue México, que es una cosa muy fea. Porque ahí está la deuda. Dicen algunos políticos del viejo régimen, que la deuda de un país no se paga nunca. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? No se trata de eso, no se paga nunca. ¿Saben por qué? Porque se paga todos los días. Porque nadie se hace pobre por deber, se hace pobre por tener que pagar los intereses de lo que debe. Esa es nuestra historia, es nuestra realidad. Porque el pasado nos persigue cuando las cosas que se hacen son de una profundidad dañosa inmensa. La auditoría. Vamos a aterrizar ahí. Bueno, entonces había dos proposiciones. La proposición que ganó, el PAN estaba ahí nadando y finalmente pues, no era cierto. Estaba en la misma propuesta. Reconocer la deuda de FOBAPROA. Y la nuestra, en esa época, el presidente del PRD era Andrés Manuel, justamente. Yo la presenté y dije, bueno, esto que acabo de explicar. Es importantísimo tener presente que había dos propuestas, que no era fatal reconocer la deuda. El Congreso tiene la facultad de reconocer la deuda, pero las deudas no se pueden contraer si no son para inversiones que generen ingresos. Eso dice la Constitución. ¿Sí? Aceptar la deuda era inconstitucional.
Bueno, dice Cedillo que se auditó el FOBAPROA y que se entregaron los resultados en su momento. Miente feo. Miente feo. Hay varias formas de mentir. Este miente feo. Aquí está el que no quisieron entregar. Entregaron en la Cámara un disco encriptado. Tenía 5 llaves. 5 llaves. Larguísimas. Aquí están los 5 passwords. Entonces, le dieron una al PRD, otra al Verde, otra al PT, otra al PRI y otra al PAN. Para poder desencriptar, había que tener las 5. Nosotros, después de una acción política, tomando en cuenta que los candidatos, tanto del PRI como del PAN, pues tenían que dar respuesta a la exigencia de que dónde está la llave del disco, ¿no? Pues sí. Hablando de final. Sí. Entonces, Cuauhtémoc inmediatamente intervino y dijo, a ver, mi aliado que tengo ahí, que era el PT, pues se suelta y además ellos estaban de acuerdo, no había que presionarlos. Los del PAN dieron una llave que no era Fauci Handam. Ese es bueno para esas cosas, ¿no? La entregó, pero era falsa. Entonces se generó un conflicto interno en el PAN, diciendo, pero ¿qué les pasa? Estamos en vísperas de una elección y ustedes jugando con esto. Entonces entregaron la llave. Entonces ya teníamos 4 llaves, pero imposible de abrir. Hacíamos cuentas y nos tardamos un año con las máquinas que teníamos. Entonces le pedimos ayuda a un científico bueno para estas cosas y empezó a trabajar y avanzó algo en la descriptación o desencriptación. Pero de repente dijo, oye, yo ya no puedo trabajar más, porque tengo muchas cosas y ya me tengo que detener. Entonces el jefe, el ciberjefe que teníamos en el grupo parlamentario, Hilario Juárez, se puso a trabajar a partir de lo que su amigo, ese científico, son egresados de la Facultad de Ciencias, son físicos. Y se tardó también un poco y trabajaba. Y un día, ¡wow!, apareció lo que estaba encriptado, apareció el reporte de la auditoría con los créditos que consideraban pues crimen, delito. Lo subimos a la página, ¿no?, para que cualquiera lo pudiera consultar. Este documento fue público. Estuvo en la página de la Cámara meses. Cuando vino el cambio ahí de presidencia, llegó una priista a ser presidenta de la Cámara, ordenó que quitaran eso, por favor. ¿Qué es eso? De tener ahí como trofeo este documento que se negaban a entregar, a abrir. Tiene aviso de confidencialidad. Este disco CD-ROM contiene la lista completa de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del programa para la evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección del Ahorro y en el saneamiento de las instituciones financieras de México. Acércate al micro. Perdón. Súbele. Perdón.
Entonces dice, al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial, lo que leías cuando desencriptabas, ¿no? Pero ya llevábamos meses en esto y se negaban a entregar. Dice, mediante el uso de las claves o contraseñas contenidas en los sobres adjuntos, se obliga a, 1, preservar la confidencialidad de la información confidencial. Vaya. 2, utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5 y 7 transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que ya se habían adelantado protegiendo esto, ¿no? Y abstenerse de divulgar por cualquier medio la información confidencial. En caso de que la información confidencial llegare a estar en el dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables. ¿Pues cuáles? ¿Que los metieran a la cárcel? No los iban a meter a la cárcel, ya estaba todo planchado. Como no los metieron, ahí traigo otro documento. Si llegara a divulgarse por cualquier medio la información confidencial, podrían verse afectadas ciertas investigaciones de carácter administrativo y judicial. Al contrario, esta era la presión para el MP, pero no funcionó. Ellos tenían el MP. Michael McKay, o McKay, como quieran, no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o prejuicio causado a terceros como consecuencia del uso o revelación indebida de la información confidencial. Y aquí está la lista. Bueno, quiero decirles que esto que no querían entregar, en efecto no es una cantidad muy grande, pero sí más o menos pesada. El problema es que esto violaba la regla laxa de ellos mismos. No obstante lo cual, cubrieron estos créditos. La regla de ellos era impresionantemente favorable para los grandes deudores, los empresarios y todo eso, especuladores. Esto estaba fuera de ellos y nunca pudieron explicar por qué Fobapro en su comité que tenían aprobó esto. Nunca. No dieron la menor explicación. Saben que esto no iba a ser conocido nunca con el sistema del encriptamiento con 5 llaves, ¿no? Con el PRI que dijera no. Yo le mandé decir a la Bastida en aquel entonces, a través de una persona que trabajaba con él y que en algún momento trabajó conmigo en el PSUM, que nos diera la clave, la llave, que eso era lo mejor para el país, para todo el mundo, la transparencia más elemental. Me mandó decir que no. No sé si porque no podía o porque no quería, o por las dos cosas. Eso nunca lo dijo, se hizo el desentendido. Este documento se conoció en su momento. Se está negando su existencia. Zedillo está diciendo que se entregó el resultado de la auditoría abiertamente en el momento. El resultado de la auditoría que entregaron es este, donde está la historia, lo que hicieron, más o menos la política que llevaron a cabo, pero también la crítica de la política económica del gobierno, sobre todo bancaria, de aquella época. Está incluido aquí. Yo quisiera, si me lo permite la presidencia, entregar simbólicamente estos documentos aquí a la Presidencia de la República como testimonio de que existen, de que el de los fraudes que hicieron, lo ocultaron y quien lo dio a conocer fue la gente de izquierda en la Cámara. Y el PAN y el PRI
lo estuvieron ocultando y les pongo como muestra la propuesta que hizo a ese respecto. El 23 de marzo del año 2000, Fauci Handam, que había sido el negociador ahí en el grupo, en donde nada más de las dos propuestas que había, no estaban dispuestos a discutir más que una, que era la de ellos, y yo les dije, ¿saben qué? Pues yo me voy, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Y ya, ahí quedó la cosa. Ese y Medina Plasencia, que era el coordinador del PAN, presentaron el 23 de marzo de 2000 un documento propuesto al Pleno de la Cámara, donde la Cámara de Diputados se deslindaba de la publicación de las operaciones reportables, que es este documento que habíamos publicado, y declaraban que solo el IPAB puede darle un uso. O sea, ellos mismos, que se habían dividido entre el PRI y el PAN la integración de los consejeros del IPAB. O sea que ya estaba todo bien planchado. Luego hay un reporte que traigo aquí dejo todo, en donde está la cuenta de las carpetas de investigación que se abrieron, muchos de los cuales, ahí viene la historia, obtuvieron amparos y ejecutorias de amparos en tribunales colegiados de circuito. Otros desistimientos de la acción penal, declarando el Ministerio Público que la conducta que se les había atribuido no era delito. Una maravilla, ¿no? Yo lo dejo aquí en la presidencia de manera simbólica para desmentir que la adhesión del gobierno de Zedillo era que la auditoría fuera transparente. No, la decisión fue que no lo fuera. Y la complicidad del PAN no solamente en la votación que se hizo para reconocer la deuda gigantesca, sino también para desconocer el contenido de este documento que no habían querido que fuera público. Y ahora no sé qué es lo que van a decir, pero como de simbolismo también está hecha la lucha política, que conste que esto se lo volvemos a presentar al pueblo de México a través de su presidenta como un testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país. Gracias. Aquí lo vemos. Ya lo haremos público. Espérenme nada más. Espérense tanto. Vamos a poner una encuesta. Digo nada más para que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición, ¿no? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron. La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor para usted quién ha sido el mejor presidente. 68% Andrés Manuel López Obrador, 6% Vicente Fox Quesada, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón Hinojosa. No, ya estar más abajo que Calderón está difícil. 4% Ernesto Zedillo, 3%
4% Felipe Calderón Hinojosa. 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos, se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Porque vale la pena nada más. Porque no sé si se han dado cuenta de que ahora todos hablan de lo mismo y reconocen a Zedillo. Y es importante, repito, para los jóvenes, porque para los que estamos más grandes nos acordamos de aquel terrible sexenio. Por supuesto de la noche neoliberal, pero de aquel terrible sexenio que le causó tanto dolor a millones de familias, que de la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés, deudas impagables para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo para su negocio. A ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo. Como bien decía uno de sus compañeros, hubo gente que se suicidó en aquella época por lo terrible que significaba de la noche a la mañana deber tanto dinero. Sin embargo, los grandotes, los bancos, grandes empresarios, todos recibieron sin ningún problema, de la noche a la mañana desaparecieron sus deudas. Deudas privadas convertidas en deuda pública. Como bien dice Pablo, cuando viene la crisis del 94, cuando entra Zedillo, se ha escrito mucho sobre esto, el propio presidente López Obrador tiene un libro del Fobaproa, donde vienen muchos nombres y cómo se dio esta situación. Muchos han escrito sobre esto. Algunas gentes, la mayoría cercanos a nuestro movimiento y otros nada cercanos, que han escrito sobre esto. Entonces el Fobaproa se empieza a usar para rescatar a los grandes, que antes era un fideicomiso privado, y de pronto convierten todo eso privado, deudas privadas, en una deuda de todos los mexicanos, que a la fecha seguimos pagando. A ver si nos da Edgar la deuda ahora del IPABA. ¿Y cuánto se ha pagado? Que es más de $1 billón. Pero espérenme. ¿Perdón? ¿Las denuncias todavía? Hay que revisar eso con el fiscal, pero ya fue hace bastante tiempo y además desde entonces a muchos de ellos pues se cerraron los casos. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes digan, bueno, fue una mala decisión, como bien dice Pablo, no era la única propuesta y muchos otros países que tuvieron situaciones como estas optaron por opciones distintas para rescatar la economía. Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no. Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98. No solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del Fobaproa a sus empresas, como muchos otros políticos. ¿De quién dependía? Pues de decisiones discrecionales, este sí, este no. Algunos que ni debían también se les pagó. ¿Hubo transparencia? No.
Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Mañana vamos a hablar de las represiones durante el sexenio de Zedillo. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? Y cuando eligió él, porque recuerden que él cuando llega se quiere diferenciar de lo anterior y quita a todos los de la Suprema Corte. Votan el PRI y el PAN juntos. A todos los quita, cambia la Constitución y elige a 11, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién los eligió? Él. Él los decidió porque él los propuso al Senado y el Senado los votó. Entonces, ¿cómo eso no es autoritarismo? Y que elige el pueblo la Corte es autoritario. ¿Cómo eso es destruir la democracia? Ahora sí que alguien me explique. ¿Cómo es que cuando decide el pueblo es autoritario y cuando decide uno solo es democracia? ¿Quién decidió quién se beneficiaba del FOBAPROA? Él y los suyos. En todo lo demás hay transparencia, pero además pues hay nomás las comparaciones y el reconocimiento del pueblo de México. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas del tema. Vamos a ver. Por acá primero. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Regresando un poco a Ernesto Zedillo, qué alegría saber que don Pablo Gómez muestra estos documentos que se consideraban confidenciales y que el PRI trató de ocultar, al igual que Ernesto Zedillo. Él acaba de decirnos que pues negaban la existencia de estos documentos que comprueban el FOBAPROA. No es lo único que niegan, también niegan la existencia de esto. Estos cassettes, Presidenta, el día de ayer, nuestro medio de comunicación, los Reporteros MX, publicamos apenas uno de 11 cassettes que eventualmente vamos a presentar, que pertenecen al general Jesús Gutiérrez Rebollo, que falleció en 2013. Jesús Gutiérrez Rebollo, entre otras cosas, fue el zarandero del país y tuvo la encomienda de Ernesto Zedillo de investigar a todos y cada uno de los políticos que se encontraran involucrados con el narcotráfico. Gutiérrez Rebollo tuvo las facultades del Estado mexicano y tuvo investigaciones ministeriales para interceptar llamadas telefónicas entre los cárteles de la droga y aquellos que fueran responsables. Esto no es si es real o no, sí existió y están en los expedientes judiciales, que también debe de decir que están en nuestro poder, en donde se comprueban que hubieron llamadas telefónicas en donde se involucra a Nilda Patricia Velasco de Zedillo, la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León, sosteniendo conversaciones con los líderes del cártel de Colima. Hay que recordar que ella es justamente de Colima. ¿Quiénes eran los líderes de este cártel de la droga? Adán Amezcua Contreras, Jesús Amezcua Contreras, y en esos entonces eran considerados los reyes de las metanfetaminas, de las pastillas. En estas conversaciones, Nilda Patricia Velasco habla en clave y se refiere, entre otras cosas, a la creación de narcolaboratorios. Por ejemplo, en estas conversaciones que ya están públicas en redes sociales, se le escucha diciendo restaurante, haciendo referencia a un laboratorio, mesero, haciendo referencia a un distribuidor de drogas, papeles, haciendo referencia a dinero. Estas llamadas que interceptó Gutiérrez Rebollo la puso en su momento a disposición de sus superiores. De estos cassettes, Presidenta, antes existían 4 copias. De los 11 multiplicados por 4 habían 4 copias. Uno los tuvo la Presidencia de la República de Ernesto Zedillo, otro el Ejército Mexicano y eventualmente otro la Procuraduría General de la República. Cuando se presentaron, ¿sabe qué pasó? Desaparecieron. Los creyeron destruidos. Gutiérrez Rebollo le dio estos cassettes, esta última 4ª copia, a su hermano y le pidió que si algo le pasase al general Rebollo, se los diera a su hijo.
terminamos haciéndonos del poder de estos cassettes, que debo de decir que ya se encuentran totalmente digitalizados, que están dentro del expediente. No es una situación de si son veraces o no, no, están dentro del expediente judicial, certificados dentro del propio Estado mexicano. A Gutiérrez Rebollo le inventaron que fue protector de Amado Carrillo Fuentes. Cabe destacar que la única vez que Amado Carrillo Fuentes fue detenido en este país fue por Gutiérrez Rebollo, incluso mucho antes de que Amado fuese conocido como el Señor de los Cielos. Cuando fue detenido Carrillo Fuentes, 5 gobernadores de ese entonces llamaron al general Rebollo para preguntarle si tenía detenido a Amado Carrillo y si lo podía liberar. El personaje que fue el encargado de llevárselo a las autoridades competentes fue Javier Cuello Trejo. El general Rebollo le dijo que si los dejaba libre iba a haber consecuencias, ya que ese señor era un alto capo de la droga. Ernesto Zedillo se ensañó con el general Rebollo y secuestró la noche del arresto del general Rebollo a sus familiares, a su esposa, a sus hijos menores de edad. En distintos puntos de la República fueron secuestrados, desnudados y torturados para que declararan en contra de su padre. Incluso el chofer del general Rebollo, el señor Juan Galván Lara, también fue torturado y sus hijos fueron secuestrados para que diera una declaración. Lo hizo bajo tortura y años después, también está documentado y también son documentos oficiales, admitió que había sido una declaración bajo tortura. A tal grado que el ejército mexicano le devolvió al general Rebollo el grado de división de general de división. Y cuando fallece, es público, se puede encontrar dentro de la propia institución de la Sedena que se lamenta el fallecimiento del general Rebollo porque de los delitos que se les inventó fue absuelto de todos, excepto quedó uno pendiente, que era la aportación de armas exclusivas del ejército mexicano. Ahora que salen estos audios, Presidenta, en el contexto del regreso de Ernesto Zedillo Ponce de León, y ya que está bastante interesado en enviar cartas, en responderle a usted, valdría bastante la pena, ya que regresa al escenario público, que diera una puntual respuesta a esto, porque no solamente se involucra al cártel de Colima, también, entre otras cosas, a Francisco Stanley, como aparecen en estos audios. Esta es la fuente, esta es la proporción de información, pero como usted es la Presidenta de México, puede corroborarlo de mejor manera, a disposición del general secretario, el general Ricardo Trevilla. Mi pregunta, Presidenta, es, aprovechando que acaba de mencionar que esto lo debe de conocer el pueblo de México, bueno, no solamente lo debe de conocer el pueblo de México, también preguntarles la opinión al pueblo de México, sí, pero también a la Presidenta de la República, ya que hoy la investidura que usted porta también la tuvo Ernesto Zedillo. ¿Qué opina de que este doctor en economía de Yale haya liderado, entre otras cosas, a sabiendas de que su familia, su esposa, su suegro, sus cuñados estuvieran involucrados con el cártel de Colima y sobre todo en la documentación oficial de un narcogobierno y de un narcopresidente? Presidenta. Pues ya lo dijiste tú, no se necesita. Pero valdría la pena Mucho una más. Respuesta de la Pues Presidenta. tiene que investigarse todo esto que se hizo público ahora. Es importante que se investigue. Porque, repito, hay mucha hipocresía en el conservadurismo. Mucha. Y es importante que se conozca toda esta información y que se investigue. Gracias. Adelante. Vamos para acá. Muchas gracias, Presidenta. Luis Fernando Salas, de Astillora Informa. Regresando un poco al tema Zedillo, la última vez que habló acerca del FOBAPROA, el expresidente le envió una segunda carta pública a usted y en un párrafo de la carta dice: la Presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país. Nunca cometería actos de corrupción, número uno. Y número dos, pensaría primero en los de abajo. Sí, esa es la diferencia. Sí, justamente. No se rescató nunca a los pequeños deudores.
Y hay muchos ejemplos en el mundo, como bien menciona Pablo, de otras formas en que se rescató a los bancos. Bueno, una de las últimas fue el propio presidente Obama, que lo que hizo fue quedarse con parte de los bancos, del gobierno, y después venderlos, entre muchas otras opciones. Como bien dice Pablo, en aquella época había otras opciones que nunca se quisieron discutir con el presidente de la República. Él tomó sus decisiones que llevaron pues a una crisis tremenda, con millones de mexicanos afectados, con aumento de la pobreza en el país. Entonces primero el modelo es distinto. Ellos siempre defendieron el modelo neoliberal. Y segundo, estuvo plagado de corrupción y de discrecionalidad. Y para mí el pueblo de México lo es todo. Jamás pactaríamos con un gobierno extranjero para una transición en el país, una supuesta transición. No somos lo mismo, afortunadamente. Bien, gracias, presidenta. Y en otro tema, el día de ayer la esposa de Israel Vallarta… Afortunadamente para el pueblo de México. La esposa de Israel Vallarta, Mary Sainz, envió a la Fiscalía General de la República una solicitud de sobreseimiento para su esposo. Recordemos que Israel Vallarta lleva pues ya casi 20 años encarcelado sin sentencia. Esto es porque la Fiscalía General de la República dice que él es culpable, pero que hasta el momento, hasta el momento no se ha demostrado alguna prueba de que él sea culpable. Y es que Mary Sainz dice algo muy cierto. El pasado 25 de marzo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que a diferencia del caso de Teuchitlán, el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta sí fue un montaje. Y esto es motivo suficiente para desistir acerca de esas acusaciones contra Israel Vallarta e incluso liberarlo inmediatamente. El expresidente López Obrador llegó a decir que tantos años sin sentencia era algo pues inadmisible. Preguntarle, ¿usted exhortaría a la Fiscalía General de la República para desistir de estas acusaciones debido a esta contradicción del fiscal general de la República? Lo revisamos. Sí. Conozco el caso y pues tiene sus temas de acuerdo con la Fiscalía, pero le damos una nueva revisión. ¿Usted estaría dispuesta a indultar a Israel Vallarta? Pues tenemos que revisarlo, de acuerdo a lo que establece la Fiscalía, pero lo revisamos con gusto nuevamente. Okay. Muchas gracias, presidenta. A ver acá. Buenos días, presidenta. Ay, pues sí que estuvo bueno hoy el tema de Zedillo. Y para preguntarle… buenos días, ¿me escuchan? César Huerta, de la revista Polemón, presidenta. Como fue más tarde en la mañana. Buenos días. Adelante. Después de todo este enorme recuento que se hizo en la mañanera, yo también estuve investigando en estos días y me sorprendió mucho que los mexicanos seguimos pues pagando este quebranto de más de 1.800.000 millones de pesos, en el que cada año en promedio pagamos 60,000 millones de pesos, presidenta, y pues como se ha visto aquí… ¿Qué pasó el dato, verdad? El creador de este saqueo pues fue sin duda Ernesto Zedillo. Presidenta, la gente pues en las redes se pregunta si todavía puede ser castigado Ernesto Zedillo penalmente por esto, si es viable, o si con lo que pasó de la consulta del juicio a los expresidentes pues ya se cerró el tema y va a seguir impune Zedillo. Y también No es tanto un tema penal, es un tema de qué opina el pueblo de México y que se conozca lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en aquella época y cómo es posible que un expresidente que hizo este desfalco a la nación, que se caracterizó por la represión, que como dice la Bastida, candidato, también beneficiado por el FOBAPROA, por cierto, candidato del PRI en el 2000, en sus propias memorias, Zedillo entregó la presidencia al PAN
por una solicitud que le hizo el gobierno de Estados Unidos cuando le presta $50,000 millones. Dicho por la Bastida. Entonces, ahora resulta, porque como no tienen voceros, pues se van a buscar uno que supuestamente tenga credibilidad. Bueno, ¿cuál credibilidad puede tener un expresidente que vendió el ferrocarril y después se fue a trabajar a la empresa donde la vendió, a quien le vendió? Eso se llama aquí en China conflicto de interés. Claro, quien tiene hoy 20 años, 22, 30 pues, porque era muy jovencito, a lo mejor no se acuerda de aquella época. Entonces, es muy importante recordarle a las y a los jóvenes lo que vivimos en aquel periodo y cómo al que se reconoce como el de la gran transición a la democracia, pues en realidad ya había un acuerdo desde la época de Salinas entre el PRI y el PAN. Desde entonces les llamábamos el PRIAN, nada más que se quitaron la máscara hasta el 2021. Pero representan los mismos intereses, el mismo modelo y la misma corrupción. Entonces, por eso es importante que ustedes nos ayuden, que nos ayuden todos aquellos que, a ver quién perdió su casa, quién perdió su negocio, que diga, es cierto, qué fue lo que le pasó, su historia. Porque no es necesariamente algo penal, que ya pasó tantos años, pero sí que se recuerde, porque quien olvida su historia puede cometer los mismos errores hacia el futuro. Presidenta, y con respecto a estos intereses que seguimos pagando y que esta deuda parece que es eterna, ¿hay posibilidad de que se pueda renegociar? ¿A quiénes les seguimos pagando pues este dinero? Es complejo. Si quieren, invitamos al secretario de Hacienda y para que nos platique por qué se tiene que seguir pagando esta deuda, qué significa, porque no es tan sencillo, ¿no? Dejar de pagar una deuda tiene sus implicaciones. Entonces, pero es importante que también se explique por qué impactos tuvo en la economía, qué impactos tiene y por qué se tiene que seguir pagando, ¿no? Es importante. Y, Presidenta, bueno, cambiando un poco de tema, que está relacionado también, pues en estos días el periodista Ciro Gómez Leiva volvió a lanzarse en su contra en su programa, diciendo, y también pues en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según Ciro, el expresidente AMLO está escondido, según él. Lo critica no soportan el silencio. Lo critica por no aparecer en espacios abiertos, ni en vuelos comerciales, por no ir a los estadios, por no enfrentarse, según él, a la gente, con el pueblo. Y pues dice que se esconde por miedo a la gente, cuando en realidad dice Ciro que usted incluso la critica por defender al expresidente López Obrador. ¿Qué le responde a quienes, como a Ciro Gómez Leiva, insinúan que el expresidente López Obrador se esconde por miedo a la gente? ¿No será más bien que quienes hoy lo atacan no soportan que su legado siga vivo y respaldado por millones? Pienso que, entre otras cosas, lo que quieren, que es desde que llegué a la presidencia, es que haya un deslinde de la presidenta de la Cuarta Transformación y lo que representa. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pueden seguir pensando lo que quieran. Nosotros nunca vamos a traicionar ni nuestro origen, ni nuestra historia, ni lo que pensamos, ni nuestros principios, ni al pueblo de México. Jamás. Somos continuidad del inicio de la Cuarta Transformación. Segundo,
qué sorpresa hay en algo que se la pasó diciendo 6 meses antes de terminar su sexenio el presidente López Obrador, que dijo: les voy a contar algo, yo después de que salga voy a retirarme de la vida pública y voy a escribir un libro que a lo mejor no es uno y son varios. Y hay que esperar a que salga pues, el primer libro, esperemos que no se tarde mucho. O sea, qué sorpresa hay en que él dijo, al contrario, está cumpliendo como toda la vida lo hizo en su historia, cumpliendo con lo que dijo. Pero sí les molesta mucho el amor y el cariño que le tiene el pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador. Y en el fondo lo que hay es que cambió el gobierno, cambió la historia, es un nuevo periodo, un nuevo proceso, una nueva era para nuestro país, que inició el 1 de diciembre de 2018, aunque ya venía pues desde tiempo atrás en todas las luchas que se dieron y que fueron confluyendo a ese momento. Y mucha gente que no estaba con nosotros y que fue convenciéndose de la virtud de lo que representa la Cuarta Transformación. Entonces, está en su casa ahí en Palenque, escribiendo. No sé si se entere de, porque no estoy en comunicación con él, solo sé que está bien, que está contento, se está riendo si es que escucha estos comentarios, y vamos bien, el pueblo está con nosotros. Y presidenta, hace unos días Pedro Sola, un comentador de espectáculos de TV Azteca, afirmó que los únicos que deben de votar son quienes pagan los impuestos, porque según él, quienes no pagan son los que reciben limosnas del gobierno y por eso votan por el gobierno. Salinas Pliego, quien es su patrón, pues estuvo de acuerdo con este comentario e indicó que para gobernar también se debería de tener al menos la capacidad de dirigir una empresa de por lo menos 50 trabajadores. Pues dice él que hoy llega al gobierno puro ignorante que cree que el dinero se da en los árboles o crece en los árboles. Estas ideas, presidenta, pues son evidentemente contrarias al espíritu de democracia. ¿Qué piensa de que las haga quien, por cierto, debe millones de pesos al SAT, miles de millones de pesos al SAT? Yo creo que ya no saben ni qué decir, la verdad. Además, son muy ignorantes porque todos los mexicanos y mexicanas pagan impuestos. Cuando compras un producto pagas el IVA. Todos pagan, todas y todos. Entonces, hay mucha ignorancia, la verdad. Y segundo, mucho racismo y mucho clasismo. ¿Qué decimos nosotros? Solo que cumplan con la ley. Porque eso sí, se llenan de discursos del Estado de Derecho, pero cuando se trata de que llegue a ellos, no, ese sí no es derecho, ese sí tiene que seguir siendo chueco. O se llenan de discursos hablando de libertad, pero cuando algún compañero de ustedes saca algo en su contra, no, entonces sí que no haya libertad, porque eso sí está muy tremendo. Entonces hay mucha hipocresía. Pero miren, que haya libertad de expresión, es lo más importante, que siga habiendo libertad de expresión. Y ya por último, presidenta, ¿qué piensa de que Carlos Loret de Mola haya difundido un video de Está muy bueno. de un enfrentamiento armado en Yemen, afirmando que sucedió en Sinaloa? A ver, ponlo, porque sí. Está muy bueno. Esa es la verdad, ¿no? No tiene sonido, a ver, vuélvanlo a poner para que se escuche. Entre la chapiza y la malliza. Son de una película. Son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza. Vean nada más.
El video hoy se hizo viral en redes sociales. Medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad de El Espinal, en el municipio de Ilota. Refieren que se utilizaron fusiles Barrett calibre 50 y otras armas de calibre superior. Las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de San José con Itaca. Dicen que el enfrentamiento así duró 2 horas. Fuerzas federales realizaron un recorrido por Ilota y en varios puntos. Ahora sí, como dice nuestro compañero de los miércoles. Pon el video. ¿De dónde viene ese video? Hace un mes. Yemen, Sinaloa. O sea, un episodio lamentable en Yemen. Lo pone ayer como si hubiera sido un enfrentamiento en Sinaloa. Y luego se quejan de que tengamos nuestro detector de mentiras. Dicen que eso es terrible. Ya, habla por sí solo. Muchas gracias, presidenta. A ver, vamos acá. Vamos a darle a Pablo la palabra. Pido una disculpa, no leí el perdón, no leí la cantidad total. De lo que está aquí en el reporte de que le llamaron confidencial, pero que en realidad era secreto, de operaciones reportables identificadas durante el programa de evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Son 73.765.429.262. 73.000.7 millones, o sea, más o menos unos 7,000 millones de dólares. Esto fue lo que Zedillo, con la complicidad del PAN, ocultó. Y dicen que ahí estaba la auditoría. Ahí estaba. Dijo Zedillo ayer, ¿no? Ya, mucho descaro, ¿no? No. Digo, no hay derecho que nos traten así, ¿no? Que discutan, pero pues así no se puede. A ver, vamos a cerrar ya con la última pregunta. Vamos aquí y ya la última.